Es una imagen en directo que nos llega desde Ginebra, en Suiza, la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que ha decidido mantener su nivel máximo de alerta sobre la pandemia de COVID-19, aunque reconoce que la enfermedad se acerca a un punto de inflexión. Justo hoy, 30 de enero, cuando se cumplen 3 años de la declaración del primer caso en España. Recordarán que fue aquí, en La Gomera, donde llegó un turista alemán contagiado de COVID. ¿Qué tal? Buenos días. Nos ocupamos del COVID por un lado, pero no dejamos otras enfermedades que creíamos desaparecidas. Por ejemplo, el cólera, una de esas enfermedades que vuelve a la actualidad. Desde que se detectara el primer brote en octubre, la enfermedad ha seguido progresando en República Dominicana, donde las autoridades han comenzado una campaña de vacunación con 85.000 dosis disponibles. Pero no es el único lugar donde existe esta enfermedad y tampoco es el peor. En República Dominicana están relacionados probablemente con la miserable situación sociosanitaria en la vecina Haití, donde oficialmente se han producido más de 500 muertes dentro de más de 25.000 contagios. La falta de acceso al agua limpia y al saneamiento, la inseguridad alimentaria, sumados a la falta de atención médica, crean las condiciones ideales para una posible epidemia. En 2022, al menos 30 países han sufrido brotes de este tipo, la mayoría en el África subsahariana. Bueno, pues hablaremos de esta enfermedad que vuelve o quizá que nunca se ha llegado a ir del todo. Y hablaremos también de la violencia policial que vuelve a sacudir la conciencia colectiva norteamericana y a provocar protestas callejeras tras la muerte de un hombre negro a manos de 5 policías, también de color, en el estado de Tennessee. La publicación de las imágenes de la paliza mortal ha conmocionado a la población de la ciudad de Memphis, otro caso de brutalidad policial ante una detención por una simple infracción de tráfico. Y ya en nuestro país, la ley del sí es sí vuelve a la palestra con la intención de parte del gobierno de reformar la norma para evitar que siga saliendo a la calle condenados por abusos sexuales que se están acogiendo a las rebajas de condena que permite la ley. Ya es más de un centenar, pese a lo cual el Ministerio de Igualdad se niega a reformar la norma, pone como alternativa un decálogo de acciones para contener las rebajas de condena o formar a los jueces. Hoy nos preguntamos cómo se podría reformar la norma para evitar que se aprovechen de ella los agresores sexuales. Precisamente con 2 denuncias por agresiones sexuales terminó este fin de semana la fiesta posterior a la entrega de los premios de cine Feroz. Uno de los acusados, productor de una de las películas nominadas, fue incluso detenido por la policía y desde anoche se encuentra en libertad con cargos. Los hechos se habrían producido en el Espacio Ebro, en Zaragoza. Fue el equipo de seguridad del recinto quien intervino en un primer momento, aislando a los presuntos agresores y asistiendo a las víctimas. Bueno, después del rosario de excarcelaciones y beneficios penitenciarios en las condenas de un centenar de condenados por abusos sexuales, el gobierno parece decidido a modificar la ley del solo sí es sí, aunque se mantiene la resistencia desde el Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero ha vuelto a defender la norma, esta vez desde Lanzarote. Quiere esa derecha política, judicial y mediática que el resultado de esta alarma generada, producto de las decisiones judiciales que están decidiendo rebajar las penas, termine en una vuelta al modelo anterior, que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos hemos resistido, que se ha ejercido violencia contra nosotras, para que se califique algo como agresión sexual. Bueno, y el Partido Popular se ha puesto a disposición del gobierno, más bien del sector del PSOE del gobierno, para apoyar los retoques que a su juicio necesita esta ley. El portavoz del comité de campaña del Partido Popular, Borja Semper, ha pedido además la dimisión de Irene Montero. Insisto, 300 hombres que agredieron sexualmente a mujeres y a niños están siendo beneficiados de los efectos de la ley del sí es sí. Y quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales, quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad. Y esto es algo clamoroso y es algo que necesita España y que necesitan sobre todo las mujeres que han sido agredidas sexualmente.
Bueno, ¿y qué posibilidades de reforma se abren? Vamos a hablar con un experto, Álvaro Risso Sola, es socio director de Abogados Ars. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, sobre el papel, la reforma parece fácil, pero imagino que no lo es tanto, ¿no? ¿Qué partes de la ley habría que modificar para evitar los beneficios de la condena que están recibiendo muchos agresores condenados? Claro, en principio la ley trata muchos temas, pero el que más problemas está dando es la regulación de los años de condena que corresponden al abuso sexual. Entonces, se han fundido dos tipos penales en uno para evitar distinciones y eso ha hecho que el límite máximo pues se haya aplacado bajándolo. Eso es lo que ha generado este rosario de beneficios de condena para ya condenados y lo que entiendo que la forma más o menos traumática de hacerlo sería elevar ese límite máximo y volverlo a poner en una cantidad que se adecue a lo que ya había en el código. Claro, pero ¿es posible revertir la rebaja de condenas de la que ya se haya beneficiado un condenado anteriormente? No, ¿verdad? No, eso no va a ser posible, puesto que básicamente lo que está haciendo ahora los tribunales es aplicar nuestra legislación, la legislación vigente ahora. Cuando cambie la legislación, si esa es menos beneficiosa para el reo, no se podrá aplicar a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la modificación de la ley actual. Álvaro, hemos oído a la ministra de nuevo centrada en la importancia del consentimiento. Me pregunto si las normas anteriores no exigían el consentimiento para decidir si estábamos ante un delito o no. Vamos a ver, el tema del consentimiento siempre ha estado de una forma explícita o implícita en este tipo de delitos, puesto que son de una prueba en ocasiones difícil y en los que rara vez hay testigos. Entonces, el consentimiento estaba muy desarrollado sobre todo en la jurisprudencia. Es decir, han sido nuestros tribunales los que precisamente han ido dando esa explicación de qué se entendía por consentimiento, cómo se tenía que probar o no probar, y la determinación de eso estaba en la jurisprudencia y era aplicada por los tribunales como forma de traducir la ley a la realidad del caso. Sí que es verdad que lo que hacía esta ley era coger ese concepto que habían perfilado los tribunales y introducirlo en la ley de una forma expresa. Pero no se varía la carga de la prueba en la nueva normativa, ¿verdad? Eso es imposible, por lo menos constitucionalmente hablando. Claro, el derecho penal es de intervención mínima y tiene unos claros límites o líneas rojas, como son la presunción de inocencia, y la carga de la prueba no puede variar en ningún caso, por muy desagradables o desafortunados que sean las circunstancias, podemos invertir ahí la carga de la prueba. Siempre va a tener que examinarse la cuestión del caso. Porque muchas veces, y es fácil que veamos la situación del derecho penal desde el punto de vista de la víctima, pero también hay que verlo procesalmente y como derecho de garantías sobre un posible acusado y las garantías es lo que hacen precisamente que esa sentencia, cuando sea recurrida por el condenado, no pueda prosperar su recurso, puesto que se han respetado todas las garantías. Claro, quizá lo que sí se podría variar, en principio, si habría acuerdo, es precisamente otra parte de la ley, la que habla, por ejemplo, de las garantías o del apoyo a las víctimas de abuso sexual, que también se incluyen dentro de esa norma. Pero eso no impediría que saliesen a la calle o que siguiesen saliendo a la calle personas con rebajas de condena, habiendo sido condenadas previamente. Claro, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es cómo se aplica el Código Penal y qué años de estar en prisión le corresponden a un delincuente que ha sido condenado por unos hechos, y por otro lado está cómo tratamos de la víctima. Es cierto que se han dado pasos muy importantes en nuestro derecho en los últimos años en garantizar el estatuto de la víctima, que se les informe de en qué punto está su procedimiento, y en esta ley concretamente había un esfuerzo muy importante sobre adecuar un poco los recursos públicos para apoyo a las víctimas, es decir, centros de urgencia donde puedan ser atendidas,
asesoramiento jurídico, una serie de cuestiones también específicas para las víctimas que son menores de edad, con recursos psicológicos, médicos, etcétera, adecuados a su forma y su entendimiento, sí, para que puedan estar protegidos. Pero eso no va a cambiar la situación de los penados que hayan visto beneficiados su situación en cuanto a los años de cárcel, etcétera. Queda claro. Álvaro Risso Sola, socio director de Abogados Ars. Gracias por atendernos. A vosotros, un saludo. Bueno, fuera de España, seguimos pendientes de cómo crece la tensión entre Israel y Palestina. El presidente israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado que va a facilitar el uso de armas de los civiles israelíes, al mismo tiempo que pide que no se tomen la justicia por su mano. Bueno, pues dos propuestas que parecen antagónicas. No es la única polémica medida que adopta su gobierno, que ha decidido anular el documento de identidad a los palestinos que consideren que tienen vínculos con los ataques. Tampoco estos podrán acceder a las ayudas del Ejecutivo. Unas decisiones muy criticadas mientras la población israelí sigue manifestándose en contra de un gobierno que consideran radicalizado. Y en Ucrania sigue la feroz batalla en torno a la ciudad de Bakhmut. Rusia asegura haber tomado este fin de semana el control sobre un poblado cercano, Blonadohadne, pero Kiev lo niega. Zelensky reconoce que la situación en el frente de Donetsk es muy difícil para sus tropas y pide acelerar el suministro de armas. Mientras, varios bombardeos rusos en distintos puntos del país han vuelto a provocar víctimas civiles. En Jersón, 3 han perdido la vida y 6 han resultado heridas tras un ataque a un hospital y una escuela. El impacto de otro misil en ese edificio de apartamentos de Kharkov se cobraba la vida de otra persona. También tensión en Perú, donde Dina Boluarte presiona para adelantar las elecciones y cambiar la constitución del año 93. Tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano. Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023. Bueno, pues la presidenta se ha dirigido a la nación después de conocer la negativa del Congreso a adelantar esos comicios a octubre. Fue la semana pasada cuando se perdió esa primera votación. Mientras en la calle siguen los enfrentamientos cada vez más virulentos entre fuerzas del orden y ciudadanos. Según la defensora del pueblo, una persona ha muerto durante las movilizaciones. Ya son casi 70 los que se han dejado la vida en este episodio inédito por su virulencia en Perú. Volvemos a nuestro país. Antes de las 7 de esta tarde tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el presunto autor de los ataques a 2 iglesias de Algeciras, en Cádiz, el pasado miércoles, en las que murió un sacristán, resultaron heridas otras 4 personas. Sobre el presunto terrorista, Yassin Khanjá, de 25 años, pesaba un expediente de expulsión por su situación irregular en España. La policía registró la vivienda donde residía y hallaron un pendrive que al parecer incluía propaganda yihadista, eso sí, rudimentaria y muy básica, según fuentes policiales. Bueno, está siendo noticia estos días Venezuela, tras un proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que no termina de arrancar por las tensiones en el régimen y una oleada de movilizaciones en la calle. Las perspectivas económicas en el país no son halagüeñas, ni mucho menos. Una inflación altísima, falta de producción de crudo, dificultan el día a día, lo que ha motivado protestas de trabajadores que demandan un aumento de salario y ha elevado una vez más la presión social contra el gobierno. Bueno, manifestaciones contra el régimen de Maduro por un lado, mientras parece que la oposición no consigue conformar un bloque unido frente a este régimen. Vamos a ver si es así y si opina lo mismo William Cárdenas, que es presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. ¿Qué tal, William? Buenos días. Hola, buenos días, Robert. Encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, William. Oye, la destitución de Juan Guaidó hace unas semanas como presidente interino es una muestra de división dentro de la oposición a Nicolás Maduro. Sí, totalmente, ¿no?
ese gobierno interino fue constituido por un grupo de partidos políticos conocido con el nombre de G4, porque eran 4 partidos políticos que desde la Asamblea Nacional legítima venían adelantando la oposición política al régimen de Nicolás Maduro, pero las diferencias y sobre todo la rivalidad entre el liderazgo de ese partido, de esos partidos, ha conducido a que el presidente interino Juan Guaidó fuera recientemente, pues destituido porque se acabó con el gobierno interino, ¿no? Claro. Yo creo que ha sido, dijo un presidente venezolano hace mucho tiempo, utilizó una expresión curiosa, ¿no? Un autosuicidio, ¿no? Porque hoy en día la oposición se ha quedado sin representación eficaz fuera del país. Había sido reconocida por 60 estados del mundo occidental y ahora con mucha dificultad están tratando de hacer. Han venido, este fin de semana vinieron aquí a Madrid y los representantes de una comisión que queda ahora y bueno, pues han venido a entrevistarse con el canciller español y entre otras cosas no se entrevistan con nosotros, ¿no? Que somos los que hemos llevado durante 20 años la resistencia al régimen primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro. O sea, hay una división dentro de los partidos, pero esto, mira, a veces las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Esto simplemente permite que haya aflorado antes de que se produzcan otro tipo de procesos. Ya la gente está en la calle. Es curioso porque los venezolanos, los maestros, los médicos, los profesores, se han echado a las calles en Venezuela y se ven manifestaciones extraordinarias. O sea que es curioso porque es un momento en el que aparece un liderazgo emergente de la sociedad civil completamente ayuno de conducción política, ¿no? Claro, lo que llama la atención es que los números y la situación en Venezuela son terribles, tanto de inseguridad, de pobreza económica, que ese descontento social no se plasme realmente o no se conduzca, no se articule a través de una oposición eficaz, ¿no? Sí, mira, llama mucho la atención y bueno, pues sobre todo de cara a poder pronosticar cuál va a ser el desenlace de esto, ¿no? Aquí ha funcionado muy bien la estrategia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha licuado la resistencia a Nicolás Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela, ¿no? Y especialmente fuera de Venezuela, porque logró con el señor Borrell que la Unión Europea haya asumido una posición blanda, se haya acordado en esto con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, y de alguna manera son los que están propiciando que en Venezuela se produzca una salida en falso con unas elecciones presidenciales dirigidas por el régimen. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar esa ensoñación, o sea, esa utopía que el régimen va a preparar unas elecciones para perderlas? Eso es absurdo, ¿no? Sin embargo, hacia allá están avanzando y dentro de Venezuela Nicolás Maduro se encarga de crear una especie de burbuja de bienestar, pero todos sabemos que la situación en Venezuela es, si no igual, es peor que la que dejamos hace un tiempo y la gente, hay una situación de exterminio, la gente con $7 al mes, ¿a dónde va a ir? O sea, ¿qué puede comer? Pero, William, ¿qué medicina puede comprar? Se están produciendo contactos, reuniones entre gobierno y oposición también para tratar de, bueno, pues de reconducir el asunto. ¿No tienes esperanza en que esas reuniones permitan una convocatoria de elecciones libres? Por lo menos eso ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Claro, claro. Es que tenemos que tener lógicas reservas, ¿no? Viendo todo lo que ha pasado, no podemos imaginarnos que esa oposición que no representa al pueblo venezolano, no, porque no lo representa, el pueblo venezolano está en otra dinámica y en otra perspectiva, todo menos ir a unas elecciones amañadas, ¿no? Que van a ser controladas por el régimen. Entonces, bueno, cualquier estrategia o que se diseñe en ese sentido, pues va a encontrar un pueblo indiferente, un pueblo que difícilmente se va a involucrar en una
en un nuevo engaño, ¿no? Porque han sido muchos los procesos electorales a los que se le ha invitado y la frustración pues se ha adueñado de los participantes, ¿no? Entonces, ese no es el camino. Aquí, bueno, con que están llegando a acuerdos con el gobierno español amenazando ya de una manera extraoficial a las personas que han llegado de Venezuela y que han logrado obtener la residencia temporal por razones humanitarias, diciéndoles que eso se va a acabar. Bueno, pues que se preparen porque vendrán recursos contenciosos administrativos contra una decisión si se produjera y, por supuesto, recursos ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, porque esa residencia temporal por razones humanitarias está basada en una decisión europea del año 2001 que se hizo ley en España por un Real Decreto del año 2003. O sea que en medio de todos estos despropósitos, lo que es triste es que el pueblo venezolano siga sin encontrar el camino y sin encontrar la ruta hacia la recuperación de su democracia y de su libertad, ¿no? Bueno, se acumulan los problemas, por lo tanto, también para las personas que salen de Venezuela. Estaremos atentos a esta información que comentas, William, sobre la posible retirada, efectivamente, de esos permisos, pero por el momento parece que no se han producido. William Cárdenas, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Roberto, y buenos días para todos ustedes. Buenos días. Bueno, hoy lunes hay convocado una huelga de controladores aéreos que afecta a los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, aquí en Canarias. Vamos en directo hasta una de estas islas, a Lanzarote concretamente. Sara Duarte, cuéntanos cómo está influyendo esta jornada de huelga en ese aeropuerto. Hola Roberto, por ahora es la normalidad la que reina no solo en las dos terminales del aeropuerto César Manrique Lanzarote, sino también en el resto de aeropuertos canarios que pueden verse afectados por esta huelga. Y es que, como podemos ver en el panel de información, ningún vuelo ha sido cancelado o retrasado y por ahora tampoco se verán afectadas las 994 operaciones previstas para hoy en estos aeródromos. El motivo de la huelga es el fracaso en las negociaciones del convenio colectivo de los controladores aéreos en cuestiones de salarios o vacaciones y que ha llevado a Comisiones Obreras y a USCA a convocar este parón de 24 horas que se repetirá cada lunes del mes de febrero si no hay avances en este proceso de negociaciones y que afecta a las torres de control que han sido privatizadas en Canarias, como comenta la de los aeropuertos de Fuerteventura, La Palma, El Hierro y en Lanzarote, aunque por ahora ya lo están viendo total normalidad. La empresa que gestiona estas torres de control es Saerco y la cual nos ha comunicado que no se ha registrado ningún incidente en los aeródromos que coordinan. Y es que hay garantizados servicios mínimos de un 69% en los vuelos entre islas y de un 51% en los vuelos a la península. Aún así, estaremos durante toda la jornada de hoy muy atentos al desarrollo de esta huelga en los 4 aeropuertos canarios. Y hablamos de una enfermedad que creíamos que estaba mucho menos presente entre nosotros de lo que realmente estaba. Vamos a ver de qué manera. Ahora mismo avanza la vacunación contra el cólera en República Dominicana, tras detectar en 4 meses unos 2.000 casos y más de 500 muertes en la vecina Haití, que ha provocado algunos brotes en República Dominicana. La única solución por el momento pasa por la higiene y las vacunas. 85.000 dosis han llegado apenas para unos 11 millones de personas. El día a día, trabajando en la calle o lejos de sus hogares, obliga a algunos ciudadanos a consumir desayunos, almuerzos y hasta la cena a la intemperie, preparados en estufas móviles por vendedores ambulantes. Confiando en la higiene que a simple vista observan desde las vitrinas improvisadas que ubican los vendedores en algunas aceras para ofertar sus productos, las personas acuden a consumir los alimentos pese a los casos de cólera registrados en el país, con mayor incidencia en los sectores como La Sursa y Villa Liberación. Yo me fijo en la limpieza, en la higiene, por eso me fijé bien en el señor, por eso le compré, porque no quiero enfermarme. Pero lo primero es que me lavo bien las manos, ¿tú me entiendes? Antes de comer y después de comer. Para mantener el puesto libre de contaminación, los vendedores prefieren elaborar parte de las comidas en sus hogares y así acumular menos residuos cerca de sus exhibidores. Además de estos negociantes que han tenido que implementar nuevos métodos para mantener la higiene durante la preparación de sus productos, algunas familias aseguraron que han reforzado las medidas sanitarias en sus hogares a fin de prevenir el contagio de la bacteria. Y el baño mantenerlo siempre higiénico. Lavar todo con un poquito de cloro. Con el propósito
propósito de detener la expansión del cólera, Salud Pública ha instalado carpas móviles para inmunizar a la población vulnerable de los sectores La Sursa y Villa Liberación, donde se han detectado casos de la enfermedad. Bueno, pues hablamos con Eva Ferreras, es epidemióloga, experta en cólera de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Muchas gracias por gracias a ti por acompañarnos. Bueno, la alerta está ahora mismo en República Dominicana. Ahora hablaremos de otros lugares donde también se desarrolla, pero la noticia está allí. El brote mayor realmente procede de la vecina Haití, ¿verdad? Porque ambos países comparten la misma isla. Eso es. Haití es un país que lleva con un brote de cólera desde hace más de 3 años. Y hasta la fecha pues se han notificado unos 25.000 casos sospechosos y unas 500 muertes, que eso se traduce en una tasa de letalidad del 2%, que es bastante alta, ya que debería ser menos del 1%. Claro. Oye, el cólera es una enfermedad que se alimenta de los problemas de las personas, por así decirlo, de la pobreza, de la falta de recursos médicos, de la falta de recursos sanitarios, ¿verdad? Cuando hay una catástrofe enseguida surge algún tipo de brote. Así es, Roberto. El cólera es un indicador de pobreza, ya que lo que nos indica es un acceso inadecuado al agua potable y a un buen saneamiento. Claro, y ahora te hago la pregunta de la típica persona que no entiende de esto. ¿Hay vacunas? ¿No sería lo más fácil vacunar a la mayor población posible y ya está? Sí, hay vacunas y desde el 2011 la Organización Mundial de la Salud lo recomienda dentro del arsenal de respuesta como medida complementaria a las primarias, que son la atención de los casos, la potabilización de las aguas y la buena higiene de las personas. La vacuna es muy buena, pero el problema está que no hay suficiente vacuna para todo el mundo. ¿Es verdad que se ha reducido el número de vacunas? Es decir, que el fabricante incluso está reduciendo la fabricación de vacunas, la elaboración de vacunas. Sí, bueno, actualmente hay 3 grandes productores de vacuna. El año pasado se produjeron 35 millones y desafortunadamente ha habido un productor que ha cesado su producción, se la ha transferido a otro fabricante, pero hasta que eso se estabilice, pues pone en riesgo la producción global de vacunas. Claro, estamos hablando de República Dominicana, de Haití sobre todo, pero en el año 2022 ha habido hasta 30 países con brotes de cólera. ¿Qué hace Médicos Sin Fronteras cuando accede a uno de estos lugares? ¿Cuál es su protocolo de actuación? Bueno, pues Médicos Sin Fronteras tenemos actualmente programas en más de 10 países y lo que hacemos fundamentalmente pues es promoción de la salud, obras para facilitar el acceso a agua y saneamiento y campañas de vacunación. Claro, veo que la labor quizá más difícil es precisamente la de infraestructuras, ¿no? Porque claro, en lugares a lo mejor donde no tienen la suficiente, tener que poner infraestructuras sanitarias amplias debe ser difícil, ¿no? Sí, y no es nuestra primera función, porque nosotros somos más de emergencia, hacemos cosas como más básicas. Es por eso, porque en realidad pues los lugares donde tienen peores infraestructuras es donde tienen más riesgo. De ahí que los sitios con conflictos políticos o militares prolongados en el tiempo, que implican a lo mejor la migración de población a campos de refugiados o desplazados internos, a lugares con poca salubridad, afecta mucho en el aumentar el riesgo de la transmisión de la enfermedad. Y ahí es donde se intenta promover campañas de vacunación. El problema está en la poca producción global que hay, que hace que en determinadas situaciones haya que elegir entre un país u en otro y dentro del mismo país tener que elegir en qué lugares, cuáles son las zonas prioritarias de mayor riesgo para dirigir allí la vacunación. Es más, ante la escasez de vacunas que hay actualmente, la Organización Mundial de la Salud
pues ha recomendado el uso de una sola dosis en lugar de 2, que es la pauta habitual, para la respuesta a epidemias, ya que una sola dosis tiene un efecto a corto plazo para poder controlar la epidemia en primera instancia, pero no hay que olvidar que para la protección a más medio o largo plazo se necesitarían las 2 dosis. Claro. Por último, Eva, hoy es noticia, República Dominicana con un brote pequeño en comparación con el de Haití. ¿Son estos los mayores focos ahora mismo de cólera en el mundo o hay otros incluso todavía que lo superan? Sí, los hay. Bueno, indicar que República Dominicana es pertinente que se haga la campaña de vacunación porque como es frontera con Haití y además la población no está acostumbrada a la exposición del cólera, pues tiene sentido que se vacunen y que se hagan todas estas medidas de concienciación, de educación, de higiene. Actualmente casi la mayoría de los brotes son en África subsahariana. Tenemos un brote grande en Malawi, en Mozambique, también tenemos en África, en el Cuerno de África, en Kenia, Etiopía. Las zonas más deprimidas que coincide de nuevo con ese tipo de focos. Sí, dime, Eva. Sí, y luego sí, también en Siria, en Oriente Medio. Pues Eva, muchas gracias por hablarnos de esta enfermedad. Fíjate que pensábamos que era una cosa que ya se había conseguido suprimir, pero ya vemos que no y que resurge precisamente donde más problemas hay. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y a toda la sociedad canaria por escucharnos. Un saludo, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar de un nuevo caso de violencia policial en Estados Unidos. Miren. Son algunas de las manifestaciones a las que ha dado lugar esa noticia en el estado de Tennessee. En las últimas horas, en los últimos días, se han mostrado públicamente los vídeos de la brutal paliza que 5 policías de color dan a otra persona también de color, a la que acaban matando. Enseguida los detalles. 11:39 de la mañana. Hace un momento hablábamos con Médicos Sin Fronteras. Precisamente esta ONG ha desembarcado en tierra firme a 237 personas migrantes tras denunciar que el gobierno italiano ha alargado innecesariamente su travesía en el Mediterráneo. La ONG denuncia que la nueva política de destinos de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está obligando a los barcos de rescate a atracar cada vez más al norte, lo que significa largos viajes que elevan sus costos operativos y ponen a prueba su capacidad para seguir salvando vidas. Médicos Sin Fronteras y otras 16 organizaciones benéficas han condenado estas reglas impuestas por el gobierno italiano. Un nuevo centro humanitario en una terminal de cruceros y otro hotel abren sus puertas para albergar migrantes en la ciudad de Nueva York. Se les ofrece servicios médicos y comida, además de refugio. Sin embargo, los opositores al proyecto dicen que una terminal de cruceros no es el sitio adecuado para suplir las necesidades de estas personas. Es el quinto centro humanitario que abre bajo la administración de Eric Adams. Está ubicado en la terminal de cruceros de Brooklyn, desde donde se puede observar la Estatua de la Libertad, símbolo de la migración. Esta es otra de las soluciones que ha planteado el gobierno de la ciudad ante la llegada de inmigrantes cuyo número ya supera los 42,000. No tenemos más espacio, pero todavía estamos buscando lugares y acomodándolos, y eso lo vamos a seguir haciendo. El Hotel Paramount, con 600 habitaciones y ubicado en Times Square, también se convertirá en albergue. Pero las condiciones de estos refugios temporales han sido criticadas por activistas como Legal Aid Society. Ellos aseguran que lo que se necesita es ubicar a las familias en viviendas permanentes. En este otro albergue municipal, el Hotel Row, los migrantes se quejan de las condiciones de las comidas y señalan que algunos menores están enfermos. Y a veces viene un poco cruda, un poco picante y eso, pero nos toca comernos así porque además vamos a hacer. Seguimos ahora en Estados Unidos, donde las grabaciones de las cámaras de la policía de Memphis registraron el momento en que los agentes dieron una paliza, este sábado, una paliza mortal a un hombre negro de 29 años. Los oficiales, también de color, le dieron patadas y le golpearon en repetidas ocasiones. Tras ser hospitalizado, el hombre falleció.
Esta actuación ha provocado que miles de personas salgan a la calle en protesta por un nuevo caso de violencia policial. Los 5 agentes han sido acusados de asesinato, agresión y secuestro. El Departamento de Policía de la ciudad ha desactivado ya la unidad en la que ellos trabajaban, la unidad Scorpion, que se formó el pasado año para controlar precisamente los delitos violentos. Imaginamos que para controlar delitos, pero no para provocarlos. Hablamos con María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenos días. Bueno, un nuevo caso aparentemente claro de brutalidad policial, ¿no? Efectivamente, y no han dudado en este caso, pues inmediatamente disciplinar a estos agentes y ahora empezar pues lo que es las acciones procesales legales en contra de ellos por esta bastante clara agresión que no tenía nada que ver con digamos, la resistencia que estuviera en ese momento presentando esta persona, que realmente no había ninguna. Entonces, bueno, volvemos otra vez a este tipo de protestas, de situaciones en las que, recordarás, se quemaron ciudades enteras prácticamente en años anteriores, y ahora lo que están pidiendo tanto la madre de la víctima como los alcaldes de ciudades distantes, pero que también tienen problemas similares como Baltimore, es que la gente proteste de forma pacífica, pero que no se cometan este tipo de actos de vandalismo. Para que no ocurran cosas como cuando el asesinato de George Floyd, por Exactamente, ejemplo, ¿no? Que no ocurra lo mismo. Y curiosamente dice George Floyd, ¿no?, que esta persona, cuando estaba siendo víctima de los ataques de los policías, estaba diciendo: me están intentando hacer un George Floyd a mí. Él decía: me están haciendo un George Floyd, me están haciendo un George Floyd, llamando a su madre, ¿no? Es realmente lamentable lo que ha ocurrido. Y el hecho de que son 5 policías de color también los que efectuaron este tipo de ataque llama la atención bastante en este caso. A lo mejor hace que la violencia sea menos... no se hable tanto de violencia racista como de violencia policial, quizá, ¿no? En Sigue este caso, siendo, ¿no?, un tema de racismo en el sentido de que ellos dicen, si hubiera sido una persona blanca, a lo mejor no le hubiera pasado esto. O sea, la víctima sigue siendo una persona negra. Pero es verdad que es muy diferente, por lo menos desde el punto de vista de percepción social, el hecho de que los 5 policías fueran negros también. Además, formaban parte de una unidad policial precisamente para evitar los delitos violentos, ¿no?, en esta ciudad. Para restablecer la paz en las calles, supuestamente, ¿no? Scorpio es en realidad el acrónimo, son siglas, Street Crime, son siglas para esta unidad, que ella fue ahora mismo suspendida de forma indefinida porque ya estamos viendo que esa forma de intentar luchar la violencia contra la violencia con violencia no funciona. Bueno, parece que las protestas en las calles continúan, pero no se ha desatado esa oleada de violencia que ha ocurrido como en casos anteriores, ¿no? Por suerte, ¿no? Todavía. Bueno. Esperemos que siga así. Bueno, exactamente, todavía es pronto para decir que esto ha finalizado, pero ahí está ese tema candente ahora mismo. Otro de los asuntos de los que más se habla en Estados Unidos es de los tanques que se van a ceder a Ucrania. Miren, en los últimos días les hemos hablado de los Leopard alemanes y españoles, de los Challenger ingleses, pero también de estos vehículos, los Abrams M1 norteamericanos, que son de los más avanzados del ejército norteamericano, que reconoce que aunque el envío tardará meses, pues todavía los va a enviar, de hecho, a Ucrania. Un nuevo modelo incluso mejor del que hasta ahora mismo está en el servicio. ¿Esto está provocando conflictos de alguna manera, conflictos políticos o gran oposición dentro del panorama político estadounidense? Sí, la ayuda sigue siendo, o por lo menos la intención de ayuda sigue siendo bastante popular entre todos los estadounidenses. Este tipo de medidas para ayudar a Ucrania siguen siendo muy populares, pero por supuesto que hay una fracción que no están de acuerdo, que piensan que ya es hora de empezar a parar, en fin, de todo hay como siempre. Es verdad que estos tanques además son muy sofisticados, pero son tan sofisticados y tan nuevos que todavía no están disponibles, va a tardar un tiempo. Estamos hablando de que posiblemente hasta dentro de un año no estén esos tanques disponibles para que se puedan utilizar en el campo de batalla. Llevan muchísima formación, no es algo fácil realmente, y no solamente llevar un tanque, hay que llevar también vehículos de recuperación en caso de que se pierda el tanque, que se dañe, todo este tipo de cosas. La logística es una pesadilla realmente que cuesta muchísimo dinero también. Lo último que quieren los estadounidenses es que se estropeen los tanques, que no tengan forma de repararlos, y la propaganda rusa sea que los tanques estadounidenses están tirados sin que funcionen, ¿no? Entonces es un riesgo y realmente cuesta muchísimo dinero, pero supuestamente va a cambiar esta guerra, pero no va a ser a corto plazo. Bueno, sobre este asunto, sobre la guerra de Ucrania y el apoyo de Estados Unidos, está tomando posición desde hace tiempo un viejo conocido de la política estadounidense, el expresidente Donald Trump. Lo escuchamos. Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III.
Bueno, pues ahí señalaba como principal y responsable de que el país se encuentre al borde de la Tercera Guerra Mundial a Joe Biden por haberse posicionado del lado de Ucrania en la guerra con Rusia. Claro, hay que decir que Donald Trump parecía más cercano en su momento a la política rusa que a la ucraniana, ¿no? Y sigue en esa línea, ¿no? Por supuesto, que en muchísimas ocasiones, vamos, nos puso todos los pelos de punta a ver de qué manera prácticamente estaba siendo una marioneta de Putin para muchos asuntos. Entonces, no es de extrañar realmente que esto pase. Vamos a ver ahora que se va a presentar. Nada variado. Nada variado. De hecho, su campaña ya empezó y sigue diciendo las mismas cosas sobre que robaron las elecciones en 2020. En fin, sigue diciendo las mismas locuras, por decirlo de alguna manera, y los mismos republicanos piensan que no va a tener éxito ahora en las primarias. Oye, por parte del lado republicano también parte la siguiente iniciativa, que también es noticia, los congresistas que piden la prohibición de TikTok. Imagínense, esto a nosotros a lo mejor no nos importa demasiado, pero a los más jóvenes les dicen que les prohíben TikTok y más de uno alza los brazos al cielo. Es una app china, de origen chino, y según estos congresistas republicanos es una amenaza para la seguridad nacional que ya ha sido utilizada para espiar a los estadounidenses. Hay que decir, María, que la administración norteamericana prohíbe ya el uso de TikTok en los dispositivos que sean, digamos, oficiales, ¿verdad? Sí, y en muchos estados pues también lo están haciendo de la misma manera. Por esa cuestión que tú decías, ¿no? Esta compañía, TikTok, también depende de ByteDance, que tiene mucha relación con el gobierno chino, y ahí es donde está un poco el problema. No solamente porque ya se han dado algunos casos de espionaje del ciudadano de a pie, y también de periodistas, sino también el hecho de que están empujando dentro de esa lista de lo que te podría interesar, pues propaganda que empieza de forma muy leve y poco a poco pues realmente es un lavado de cerebro lo que están haciendo. Eso es lo que dicen, ¿no? Por parte de los que se oponen a TikTok, no solamente republicanos, también demócratas, pero de ahí a que se pueda hacer, de hecho Trump también lo intentó en su momento, que se pueda prohibir TikTok en Estados Unidos va a ser muy difícil en el momento en el que estamos, ¿no? Claro, habría que pensar que TikTok está infectando las terminales, bueno, quizás eso también sea una postura exagerada, ¿no? En un momento dado. De todos modos hay que tener que entender que no solamente son los jóvenes los que se están manifestando en contra de esta prohibición, también muchas campañas políticas, campañas de promoción de artículos, de publicidad, han invertido ya muchísimo también en TikTok y no están dispuestos a que toda esa inversión se quede en nada. Entonces hay muchos lobbies, el cabildeo en Washington es muy importante y están dedicando mucho dinero a asegurarse de que eso no se prohíbe. Bueno, María, te despedimos hasta la semana que viene, pero te invito a que veas la siguiente historia porque esto es de guión de Hollywood absoluto, ¿eh? Se trata de un individuo que roba un coche de policía y se da a la fuga. Bueno, pues se inicia una persecución, el coche vuelca, puro Hollywood, además lo hace sobre las vías de un tren a punto de ser arrollado. Es el guión de una escena de acción, pero se ha dado en una localidad de Estados Unidos. Ya les decimos, una persecución de película, vean. Atlanta, Estados Unidos, 2 de la mañana. Este agente detiene a este vehículo por una infracción menor. Tras imponer la sanción, devuelve la documentación al conductor cuando se está despidiendo. Un desconocido se introduce en el coche patrulla y sale huyendo del lugar a toda velocidad. El agente da el aviso por radio indicando hacia dónde ha huido el sujeto. Se inicia una persecución en mitad de la noche. La unidad aérea de la policía lo localiza minutos después, circulando a gran velocidad por esta autopista. Al sentirse acorralado, el conductor intenta escaparse por otra carretera, pero cuando trata de atravesar un paso a nivel, termina volcando tras 10 minutos de persecución. El coche patrulla queda parcialmente sobre las vías del tren. Varias dotaciones policiales llegan hasta el lugar del siniestro. El conductor no puede salir por sus propios medios. Las cámaras corporales captan cómo los agentes tratan de sacarlo a toda prisa mientras escuchan de fondo cómo se acerca un tren. En el último segundo logran rescatarlo del interior del vehículo antes de que la locomotora termine arrollándolo. La policía de Atlanta se lleva al joven de 29 años esposado. El detenido es acusado de robo, conducción temeraria, huir de la policía y daños a la propiedad. ¿Es o no es un guión de Hollywood? Y además con final feliz. Bueno, y esto que les vamos a mostrar ahora sucedió en Brasil. Las cámaras de seguridad de una autoescuela captaron este momento terrible en el que un conductor choca primero con una moto y luego contra una maceta. Justo sobre esa maceta detrás, si se fijan bien, hay una niña
una pequeña que es arrollada por el coche, pero que ya ven, justo después consigue levantarse y caminar sin ningún problema. La niña solo tuvo heridas leves. Bueno, un auténtico milagro. El motorista también se encuentra bien, tampoco sufrió heridas graves. Nueva tragedia en Perú, 25 personas han muerto, decenas están heridas después de que una guagua se despeñara por un acantilado al norte del país. La desesperación llevó a algunos supervivientes a tratar de abandonar el vehículo por las ventanas rotas tras el impacto. El vehículo contaba con una inspección de seguridad actualizada. La policía está investigando, en todo caso, cuáles pudieron ser las causas del accidente. Bueno, otro accidente mortal que ha acabado con la vida de 40 personas nos lleva hasta el sur de Pakistán. Según las autoridades, el vehículo se estrelló contra un guardarraíl tras tomar una curva cerrada, cayendo a un barranco. Viajaba desde la ciudad de Quetta, en el oriente del país, hasta Karachi. De los 44 pasajeros que iban a bordo, solo han sobrevivido 4. Los accidentes de tráfico mortales son muy frecuentes en Pakistán, donde las carreteras, sobre todo muchas zonas rurales, están en un estado pésimo. Bueno, y volvemos aquí a Canarias con una triste noticia que acabamos de conocer. El escritor Alexis Ravelo ha fallecido a los 50 años, al parecer de un infarto. Alexis Ravelo, un referente en la novela negra nacional, miembro de la Academia Canaria también de la Lengua. Ravelo se había convertido en los últimos años en uno de los escritores más valorados de la novela negra española. Desde aquí lamentamos su fallecimiento y damos el pésame a sus familiares y personas allegadas. Tienes que mirar el número que usamos en ustedes. Tú eres lo que haces. Una malísima noticia que acabamos de conocer. Bueno, dentro de un momento llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver con qué contenidos. Wendy y Pedro, buenos días. Thank you, Haiti. Roberto, muy buenos días. Pues hoy también nosotros pondremos el foco en esa huelga de controladores que afecta hasta 4 aeropuertos canarios: El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Cómo nos puede afectar esta huelga a nosotros como pasajeros, como viajeros? Bueno, pues quédense con nosotros porque les vamos a dar todas las claves para que, bueno, pues se cumplan nuestros derechos. Y también prestaremos mucha atención a la economía, porque la vivienda se encuentra en máximos históricos en Canarias. Fíjense que hemos llegado a encontrar, bueno, pues pisos muy pequeños, de muy pocos metros cuadrados, zulos diría yo incluso, a precios desorbitados. Por ponerles un ejemplo en concreto, un piso de 50 metros cuadrados a 1.400 euros. Nuestro economista Jonathan Márquez nos va a dar todas las claves, nos va a poner en contexto y vamos a intentar resolver la pregunta de si estamos o no ante una nueva burbuja inmobiliaria. Pero hay más asuntos hoy aquí en Ponte al Día, claro que sí. Pues sí, hoy además vamos a estar muy atentos a nuestro fútbol, porque este fin de semana nos ha dejado una imagen de lo más vergonzosa, de lo más bochornosa. Por un lado, una pelea en un campo de fútbol en Tenerife. También hablamos de otra pelea que tuvo lugar en un encuentro en la isla de Gran Canaria entre el Pedro Hidalgo y el Club Deportivo Firgas. Incluso su entrenador pues termina con una herida de arma blanca provocada por un aficionado del equipo local. Bueno, vamos a estar con este entrenador, nos va a contar todos los detalles de lo sucedido y nosotros pues vamos a plantear que qué está ocurriendo en nuestro deporte, en nuestro fútbol, que nada tiene que ver precisamente con los valores de este deporte, y además vamos a abordar todo esto con el árbitro Ángel Jiménez. Estos y más asuntos hoy en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Nos vamos a hablar de las lluvias torrenciales en Nueva Zelanda, que siguen causando estragos en muchos puntos del país. Miren este tren de mercancías que había descarrilado este domingo al intentar atravesar un tramo inundado. Hasta 10 vagones se salieron de la vía y terminaron entre el lodo y el agua de las inundaciones. En Auckland, una de las ciudades más pobladas del país, las inundaciones se han cobrado la vida de al menos 4 personas. Las autoridades han tenido que cerrar el aeropuerto y varias carreteras principales. Miles de ciudadanos han sido evacuados de sus casas, estarán en centros de evacuados improvisados ahora mismo. La pasada noche ha sido la más fría en lo que llevamos de invierno en la península. Varias comunidades encadenan 2 semanas completamente gélidas. Temperaturas de 12 grados bajo cero, por ejemplo, en Sierra Nevada, incluso en la Comunidad Valenciana o en el centro del país. Ha llegado a nevar en Mallorca y en el interior de Alicante.
13 comunidades autónomas siguen hoy en aviso por bajas temperaturas que podrían caer hasta los 10 grados bajo cero. Está a 5. Mirad cómo está. Más de 70 centímetros de nieve han caído en la Sierra de Tramuntana en Mallorca. Es la nevada más copiosa desde 2008. Esto ha obligado al cierre de cerca de 40 kilómetros de carretera por nieve y placas de hielo. Completamente blancos han aparecido los tejados de este pueblo en Castellón, y es que en la Comunidad Valenciana la cota de nieve ha bajado a los 500 metros. En Galicia los más valientes han sacado el trineo y han aprovechado los pocos rayos de sol que no han terminado de calentar, y en Orense no han conseguido remontar de los 4 grados bajo cero. En Sanlúcar, Cádiz, quitan la escarcha de los invernaderos y protegen la cosecha después de una noche donde no se han superado los 0 grados. Lo que es la manta térmica se la ponemos aquí, lo que es las papas en Sanlúcar, para protegerla de lo que es los fríos extremos, como os digo, de 0 grados para abajo. Una situación anticiclónica que se mantendrá como mínimo hasta el miércoles, cuando se espera que comiencen a remontar las temperaturas en toda la península. Bueno, Colombia continúa haciendo frente a los derrumbes tras las fuertes lluvias y sus consecuencias. El bloqueo de un tramo de la carretera panamericana ha retrasado la llegada de productos esenciales a varios países latinoamericanos. Esa es la única y arriesgada manera que tienen en esta zona de Colombia de salir del pueblo para ir al trabajo o a comprar. Entonces es la única opción como para uno poder pasar y regresar a la casa. Da miedo, pero pues toca arriesgarse, ¿qué más hace uno? Una vez estos colombianos logran comprar algo en el mercado. Vea cómo llega, ya pueden mirar ustedes, que llega muy mal, se bota casi, del viaje casi mitad por mitad vamos botando. Las frutas y verduras que se venden llegan en muy mal estado. Y por esa vaina se han rebajado. Lo que se han subido son los productos desabastecidos. En este sentido, es mayor la crispación con el precio de la gasolina. Se puede decir un precio de unos 8.400, 8.600. Hoy, pues la verdad, en mi municipio se la consigue a 13.000 pesos el galón. Que sube y lo hace de forma distinta por cada estación de servicio. De ahí las largas colas que se forman por fuera de las más baratas, con espera de hasta... Lo máximo ha sido un día. Un día ha sido lo máximo. Todo porque los derrumbes provocados a causa de las fuertes lluvias afectan a la principal vía que conecta Colombia con el resto de países de América del Sur. Es la carretera panamericana. En ella Colombia es una pieza clave para hacer llegar todos los productos al resto de países que están más abajo geográficamente. Y justo es aquí donde está el bloqueo. Como consecuencia, trayectos más largos y desabastecimiento de productos esenciales en otras regiones. Bueno, un asunto que promete terminar con una polémica. Ya veremos si es así. Las piezas del Partenón griego, que están en el Museo Británico, están a un paso de volver a Atenas. Tras décadas de tira y afloja, Gran Bretaña y Grecia están dispuestas a llegar a un intercambio cultural. La institución londinense estaría dispuesta a devolver los fragmentos del friso de este templo antiguo en calidad de préstamo. Estamos hablando de casi la mitad del friso de 160 metros que adornaba el templo dedicado a la diosa Atenea, y que los ingleses saquearon en su momento y se llevaron hasta su país. Bueno, y hoy terminamos con el arte de la tinta china y la pintura aguada, una forma de expresión tradicional china que tiene el artista Wang Mingming, quédense con el nombre, uno de sus máximos exponentes. Bueno, pues Mingming comenzó a formarse en este arte con solo 5 años y pueden ver la perfección que ha alcanzado con sus pinturas inspiradas en escenas de antiguos poemas chinos. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Que pasen feliz día.